Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta agonía, hermanos, su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían. Esto muestra, hermanos, el sufrimiento de su alma. Debemos orar para ser capacitados para resistir. En segundo lugar, vamos a mirar en Jesús una oración prolongada. El versículo 38, la parte B, y el versículo 40. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 26, el versículo 38. Quedaos aquí y velad conmigo. Y el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Cuando Jesús se apartó para orar, hizo un llamamiento a Pedro, a Jacobo y a Juan para que velaran. Pedro aprendió la lección, por eso él escribe en Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 7, después de ser testigo de esa situación de su maestro. Capítulo 4 de Primera de Pedro, el versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, nosotros también debemos recibir esta exhortación a velar. La somnolencia de los discípulos parece que nos ha alcanzado a nosotros hoy. Se nos dificulta velar, estar despiertos. A veces hasta nos incomoda orar, porque hay otras cosas más importantes que la oración. Le damos más prioridad a las cosas pasajeras que a las cosas eternas. Por eso nos deja el Señor esta palabra. Los efectos de esta somnolencia los podemos ver en el embotamiento del alma, que pierde la sensibilidad frente al pecado en nuestras vidas. Nos deja anestesiados, ignorantes, indiferentes y muchas veces tranquilos frente al mal que nos rodea, pensando que en el fondo no es tan grave, pero sí es muy grave, hermanos. Por eso el mismo Jesús nos invita a orar, a velar. Pero esta falta de sensibilidad y vigilancia otorga un poder en el mundo al maligno. Hermanos, si nosotros no oramos, si no velamos, si no perseveramos, el mundo, el maligno, va a estar ganando terreno sobre nuestra vida personal, en la vida familiar y en la vida de la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, la oración. Y velad conmigo. Jesús deseaba el sostén y compañía que sus amigos íntimos podrían proporcionarle en su hora de angustia. Es una súplica. Jesús lo necesitaba. Ellos le fallaron. Es tan triste cuando un hermano le dice: no, pastor, ore por mí. Venga a orar para interceder por esa necesidad. Hay ayuno y oración los sábados, los miércoles. Hay actividades de oración, hermanos. Vengan a orar, vengan a velar, porque cada día los tiempos se están volviendo difíciles y complejos. Si nos cuesta muchas veces orar 10 minutos, el boletín que le estamos entregando dice tan solo 10 minutos. Si
muchos hermanos les cuesta orar 10 minutos, ¿qué se dirá una hora? Mucho más. ¿Saben, hermanos? Cuando empezamos con este tiempo de boletines de oración, 145 empezamos la oración y ahora hay 105. Es muy triste. Es muy triste que hermanos declinen en la oración, que es tan importante. Es la invitación que Jesús nos hace, mantenernos despiertos. ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Capta la desilusión de Jesús. Jesús se desilusionó de sus más amigos íntimos, de Pedro, de Juan y de Jacob. No fueron capaces, lo dejaron solo. En tercer lugar, nos enseña la sumisión de Jesús en el versículo 39, 42 y 44 de Mateo 26. Nos dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego en el versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: hágase tu voluntad. Jesús luchó con la debilidad de su humanidad, pero se sometió al Padre. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, nos dice la palabra: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, como humano, rogó que si era posible pasar ante él sus sufrimientos. Como mediador, se sometió a la voluntad de Dios, diciendo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús invoca a Dios de una manera directa y confiada. El centro de la oración de Jesús consiste en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy, hermanos. Que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. De principio a fin, la oración de Jesús fue de absoluta sumisión al Padre. No fue una vana repetición, ni una mera forma mecánica o rutinaria de orar. Más que nunca Jesús desnudó su alma ante el Padre en presencia del círculo íntimo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en esos círculos íntimos de oración y nos guardamos esas cargas que están ahí en el corazón? Necesitamos descargarla para que el hermano ore por nosotros, interceda, sentir el apoyo de la oración del hermano. En cuarto lugar, nos revela la soledad de Jesús. El versículo 40 dice la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y en el versículo 43, la parte A, vino otra vez y los halló durmiendo. Ni sus amigos más íntimos podían entender lo que iba a hacer. No podían consolarlo.
El sueño y la incapacidad de velar, queridos hermanos, indican que el discípulo no está preparado en su interior para asumir el camino de la pasión. No fueron capaces de compartir con su maestro nada de su infinito dolor. Los discípulos se habían rendido a la comodidad del sueño bajo el peso del cansancio y la tristeza. Hermanos, hoy seguimos con esa misma actitud. Estamos cómodos. Y a veces escucha uno decir, hermanos, es que el pastor puede hacerlo por mí. Hermanos, es individual, es cada uno con el Señor.